La Brigada 72 ucraniana simplemente fue abandonada a morir bajo el fuego del ejército ruso en Ugledar. El canal interno ucraniano Resident reportó que algunas unidades comenzaron a retirarse voluntariamente de sus posiciones, lo que provocó la pérdida del control de la mitad de la ciudad y el cerco de las fuerzas especiales. De hecho, sus palabras puntuales fueron: por la noche intentamos retirar parte de la brigada, pero fuimos objeto de un intenso fuego de artillería de las Fuerzas Armadas rusas y sufrimos grandes pérdidas durante la retirada. Definitivamente ya no hay salida en Nugledar, todo está perdido para Ucrania. Nos vamos con la noticia que analizaremos a continuación. Ugledar, la tragedia es inminente. Las tropas ucranianas, agotadas y sin opciones, se ven atrapadas en una trampa mortal, rodeadas en tres flancos por las fuerzas rusas que han tomado el control de la ciudad y sus alrededores. Los soldados aislados del mundo exterior ya no tienen vías de escape. Cada minuto que pasa, la desesperación crece y el cerco se estrecha. La ciudad, un punto estratégico de vital importancia, ha sido el escenario de intensos combates. Las tropas rusas, avanzando de manera metódica, lograron en solo una semana lo que muchos pensaban que llevaría meses. La velocidad y precisión del avance no dejaron lugar a la reacción por parte de los defensores ucranianos, quienes ahora se encuentran completamente aislados. Ugledar, una ciudad que alguna vez fue próspera, ahora está condenada a la destrucción. Según reportes, la artillería rusa mantiene bajo control total todas las rutas de abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La última vía de escape, un estrecho corredor hacia el oeste, ha sido sellada con fuego de artillería. En la parte oriental de la ciudad, las tropas rusas avanzan sin tregua, lanzando ataques desde tres direcciones: el sur, el oeste y el norte. Los avances confirmados por la publicación Reamo han sido devastadores para las fuerzas ucranianas. La mina Yuzhno-Donbovskaya 3 ha sido uno de los puntos claves en esta ofensiva. Desde allí, las tropas rusas han lanzado ataques coordinados, bloqueando cualquier posibilidad de retirada. Cada movimiento del enemigo ha sido contrarrestado con ataques precisos de infantería, artillería y aviación rusas. Los informes de radio interceptados hablan de un gran número de bajas entre las fuerzas ucranianas y la situación dentro de la ciudad se describe como agonizante. Uno de los aspectos más dramáticos de esta operación es la velocidad con la que las fuerzas rusas han logrado avanzar. En la zona de Bodianoye, Katerinovka, las tropas rusas han avanzado 2 kilómetros en cuestión de horas, tomando nuevas posiciones estratégicas al sur de Katerinivka. Drones FPV equipados con mezclas de termitas han sido desplegados para atacar posiciones enemigas, causando aún más bajas entre los defensores. El corresponsal militar Ilya Golovnev describió la situación en Ugledar como desesperada. Las tropas ucranianas acorraladas en el oeste de la ciudad no tienen más remedio que luchar hasta el final o rendirse. Las salidas están bloqueadas y los ataques rusos continúan con una precisión implacable. Bueno, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Muy bien, como siempre, acá desde Buenos Aires, muy contenta de poder establecer contigo ahí en Caracas iba a decir, tengo a Venezuela en la cabeza, en Bogotá, este puente de comentarios a través de nuestro canal de prensa alternativa. Y bueno, analizando el tema a profundidad y agradeciendo también de que el locutor del video ha dado los detalles con esos nombres rusos que son prácticamente impronunciables por lo difícil de la expresión. Bueno, yo te diría que la dinámica de la confrontación que se está produciendo entre las tropas rusas y ucranianas, principalmente en el distrito de Donetsk, nos ponen ante una realidad cambiante y ver cada minuto que pasa a favor de las fuerzas del Kremlin. Por eso el tema de análisis de hoy es la encerrona esa que ha recibido el ejército ucraniano en la zona de Ugledar,
donde se describe a los ucranianos atrapados en un círculo de fuego y hace inminente la caída de Ugledar, también conocida como Vuhledar, que es una ciudad minera situada en las colinas en la región de Donetsk. Bueno, entonces ya es cuestión de cuenta regresiva para la caída de esa ciudad en manos de los rusos y que según analistas del tema se presentaba como un bastión inexpugnable, pero todo tiene su final. Como ya estamos viendo, pues el cerco es de fuego y metralla rusa y dudo que sobrevivan ni las cucarachas, según la expresión esa que se utiliza para enfatizar la devastación y el impacto destructivo de la guerra, sugiriendo que incluso las criaturas más resistentes no puedan sobrevivir a los efectos esos. Pero bueno, acá se ha estado dando el mismo fenómeno de las versiones contrapuestas que venimos analizando y observando en otros combates de los ejércitos rivales, donde uno da una versión y el otro difiere de ella. Por eso vale la pena contrastar la que ofrecen los bloggers pro-Kiev, que están tratando de convencer a otros de que la ciudad de Ugledar no tiene ninguna importancia y que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen todo bajo control. Cuando por el contrario, el veterano del PMC Wagner, Yuri Podolyaka, tiene información diferente. Incluso citaron hechos y afirmaron que allí todo está muy mal y que el enemigo intenta ocultar cuidadosamente lo que está en el material de Constantinopla. Bueno, lo que parece cierto es que las batallas por Ugledar le están poniendo la piel de gallina a más de uno por ahí, por la ferocidad con que se presentan, porque las fuerzas ucranianas la están pasando mal, desde el 2014. Ellos están tratando de convertir a esa localidad en una ciudadela poderosa, pero ese baluarte inexpugnable ya lo tienen prácticamente en manos los rusos. Imagínate si es importante, Ivette, que Ugledar tiene una ubicación estratégica porque está entre un cruce entre carreteras y ferrocarriles. Y justamente tú sabes que ese es uno de los objetivos que han sido blanco estratégico del fuego ruso, siempre buscando dar en las vías por donde se traslada el armamento que puede fortalecer al adversario ucraniano. Así que lo más probable que estén haciendo estos bloggers y estos medios pro Zelensky o pro Kiev es tratar de bajarle el precio o la importancia a la localidad para que el ejército ruso no se lo anote como una victoria importante, como lo que va a hacer, que de hecho ya parece que muy pronto se va a producir, si es que ya por estas horas no cayó en manos de Moscú, porque como te decía al principio, cada minuto la dinámica en la confrontación te impone una nueva situación. Lo que ahora estamos hablando, dentro de unos minutos, ya tiene otro estado. Así es, Margarita. Y es que el punto de Ugledar es otro de esas áreas estratégicas que en principio se pensó que podía ser una forma para que, digamos, fácil de atrincherarse allí, pero siempre corriendo el riesgo de quedar atrapados, ¿cierto? Como ocurrió con Mariupol. Finalmente, pues, Margarita, esto está sucediendo. Ellos ya están conteniendo cada vez más el sur de Donetsk, los rusos obviamente, y en este momento ya la salida para los ucranianos es bastante complicada. Conservar Ugledar era un buen plan para Ucrania. Sin embargo, siempre se ha visto que Ucrania necesita nuevas capacidades, tanto materiales como humanas, y reforzar todo ese entramado, pero definitivamente esto no se ha logrado. Así que, ¿qué ha pasado? Pues que entre estos ataques, donde Rusia ya entra a este punto, pues ya no hay ese tipo de defensa y tienen que acudir a la retirada. ¿Pero qué implica la retirada? Pues que Rusia
tome el control de la zona, se pierdan vidas, como lo vimos en la introducción, Margarita. Este medio es un medio ucraniano, el Resistant, si no estoy mal. Resident, qué pena. Y aquí en este punto lo transmitieron de una forma, de hecho, muy, muy sentida, ¿no? Hemos perdido a nuestra gente, nuestras tropas avanzaron y ocuparon nuevas posiciones, pero llegaron los rusos y capturaron a nuestras tropas en varios puntos importantes. Eso ha sido básicamente lo que se ha transmitido. De igual manera, Margarita, una brigada específica que era la número 72, desapareció, así de simple. Y lo que se dice en este medio específicamente es que esta brigada fue abandonada a morir bajo el fuego del ejército ruso en un entorno operativo. Entonces, esto también deja ver lo que se le viene a los mismos soldados. Los mismos ucranianos los dejan tirados, Margarita. Dice también el reporte que la brigada tuvo oportunidad de salir de la ciudad, prácticamente perdida para Ucrania, pero no la aprovecharon. Así que el avance de las Fuerzas Armadas rusas fue demasiado rápido. Por otra parte, pues la orden vino de Zelensky, vino de que hasta que no llegara Zelensky de Estados Unidos, pues ellos tenían que quedarse allí, en Ugledar. Pero obviamente, ¿bajo qué costo, no, Margarita? Acabaron con no solamente con una brigada completa, sino con toda una zona importante. Aquí esta zona, Margarita, es que Ugledar es la única localidad de allá, de Ucrania, que está fortificada de una manera importante. Si los ucranianos se retiraban de ahí, pues era más o es más complicado para Kiev y va a ocurrir efectivamente lo que ocurrió tanto en Mariupol como en Avdiivka. Detrás de Ugledar no hay sino campo, ¿sí? Entonces queda mucho más vulnerable el territorio ucraniano para la avanzada de Rusia. Vamos a ver el video que continúa en nuestro análisis. La ciudad. Escriben los reportes interceptados. El enemigo desmoralizado y con un gran número de heridos y muertos ha comenzado a perder el control. La Brigada 72 ucraniana, que se suponía debía mantener la defensa de la ciudad, ha sido abandonada por su mando. En medio de los intensos combates, los líderes militares ucranianos decidieron abandonar a sus soldados a su suerte, sin opción de evacuar. El fuego de artillería rusa es demasiado intenso para que cualquier intento de retirada sea viable. Las comunicaciones interceptadas revelan que algunas unidades ucranianas han comenzado a retirarse sin permiso, lo que ha provocado el colapso de la mitad de la ciudad y el cerco completo de las fuerzas restantes. En los medios ucranianos se ha comenzado a buscar culpables por la inminente caída de Ugledar. La Brigada 72, que se vio obligada a retroceder ante el imparable avance ruso, ha sido señalada como responsable de la derrota. Ellos abandonaron sus posiciones, se rindieron y desmoralizaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania, informan los canales prorrusos. La ironía es que incluso cuando tuvieron la oportunidad de retirarse, no la aprovecharon. El avance ruso fue demasiado rápido y las órdenes de mantener la ciudad a toda costa llevaron a la tragedia. Uno de los factores más impactantes en esta operación ha sido el despliegue de drones FPV por parte de las fuerzas rusas. Estos drones, equipados con explosivos y materiales altamente destructivos como la termita, han demostrado ser devastadores contra las posiciones ucranianas. Los informes de los corresponsales de guerra indican que los drones han sido empleados con gran eficacia, atacando posiciones enemigas clave y destruyendo vehículos blindados. La mezcla de termitas ha causado incendios masivos en las trincheras y las fortificaciones enemigas.
dejando a los defensores sin la posibilidad de reacción. El impacto psicológico en las tropas ucranianas ha sido devastador. El uso constante de drones, junto con los ataques de artillería y la ofensiva terrestre, ha llevado a una desmoralización total. Las comunicaciones interceptadas por las fuerzas rusas revelan un estado de pánico entre los defensores. No podemos salir, estamos rodeados. Fue una de las frases más repetidas en las transmisiones de radio captadas. Los intentos desesperados de evacuación han sido infructuosos y las bajas continúan aumentando. El avance ruso ha sido tan efectivo que incluso las fuerzas de refuerzo enviadas por Ucrania han sido incapaces de cambiar el curso de la batalla. 5.000 soldados ucranianos fueron desplegados para intentar romper el cerco de Ugledar, pero su llegada fue demasiado tarde. Así es, la situación es cada vez más crítica para los ucranianos en esa zona. Rusia, por supuesto, está tomando el control de una manera impresionante y no hay forma de que esto pueda cambiar. O sea, es muy complejo decir que va a haber una victoria por parte de Ucrania, no, porque la situación está bastante complicada para ellos. También, pues obviamente en este punto se están viendo cómo los mismos ucranianos intentan o las tropas ucranianas más bien, intentan como aferrarse a algo que ya no está, ¿no? Ya se están viendo cómo los analistas lo han dicho, los analistas especialistas en el tema de la guerra con Rusia, Ucrania, han sido muy contundentes a la hora de establecer que ya no hay una salida posible de victoria para Ucrania, a pesar de que Zelensky insiste, ¿no? Zelensky presenta su plan de la victoria a Estados Unidos, a Biden, a Trump, como si se tratara esto de un juego. Y mira, Margarita, todo lo que está ocurriendo, no les importa que ocurra nada, o sea, esa brigada 72 estaba muy bien equipada dentro de lo que se manejaba, con tanques T-64, vehículos de combate BMP-2, Howitzer M109, pero no pudo aguantar esta línea y obviamente todo este tiempo allí en esa zona, pues es una situación desgastante y mira ya a dónde estamos. Esto ha sido una verdadera tragedia, algo que uno lamenta mucho porque se trata de seres humanos que están muriendo de una manera absurda por el empeño de un Zelensky que no quiere parar, a pesar de que ya hasta los mismos países miembros de la OTAN le están dando la espalda. Y fíjate que en otros comentarios por este canal, hemos hecho referencia a la visión triunfalista que el ejército de Zelensky o los medios que lo acompañan, pues proyecta de las acciones y que, en contrario, el avance ruso lo desmiente. Y eso nos da y ve la medida clara de que el líder ucraniano ya ha perdido el norte, que no encuentra la brújula y que el descontrol en el conflicto debido a esos continuos fracasos en la estrategia, lo que hacen es facilitar a los rusos que puedan propinar golpes cada vez más demoledores, y eso sumado a la desorganización que ya ellos están confrontando en las tropas, el mercenarismo, la pérdida de la moral combativa en las filas, plagadas de personas, de mercenarios que ya sabemos que no pelean por ideales, sino por dinero. Y a esto habría que añadirle la falta de liderazgo. Recordemos la purga que Zelensky tuvo que hacer recientemente en el ejército y en la administración de Kiev, porque había casos de corrupción tremendos y traición que debilitaron profundamente al país, a Ucrania. Y esa purga incluyó la destitución de varios altos dirigentes o cargos, entre ellos el del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Sergei Chaptala, y a otros miembros de confianza de la administración de Zelensky. Todo eso lo ha ido debilitando, lo ha ido carcomiendo,
y pensar que Zelensky tomó esas medidas para fortalecer la integridad y la confianza de las instituciones de Ucrania, y especialmente en un momento crítico debido a la guerra en curso, ¿no? Pero todo parece indicar que los nuevos cerebros de la contraofensiva poco ya pueden hacer ante un ejército que está totalmente desgastado, corroído en sus propias entrañas, y que son problemas latentes desde que comenzó el conflicto, no son de ahora, porque recordemos lo que pasó con el reclutamiento militar, no sé si te acordarás, Ivette, en agosto del 2023, eso obligó a Zelensky a destituir sí, claro. a todos los funcionarios encargados del reclutamiento militar debido a exenciones indebidas y a enriquecimiento ilícito. Mira de dónde viene la corrupción caminando. Y un ejemplo notable es el antiguo comisario militar de Odessa, Jeff Ben Borisov, sospechoso de enriquecimiento ilícito por millones de dólares. Además, los reveses que ha confrontado Zelensky con la adquisición de armamento. En enero de este mismo año se descubrió una malversación por 1.500 millones de grivnas, mejor dicho, son más de 36 millones de euros, destinados al tema de la avanzada militar. Y bueno, no utilizaron nada de eso. Son problemas latentes desde que comenzó el conflicto, sumado a la ineficacia también de las tácticas y de las estrategias que él ha venido empleando, claro, confiado en la plana mayor, en la gente de confianza que él ha elegido para que encabecen las acciones, la estrategia sobre el campo de guerra, pero bueno, lo que han hecho es colocar al ejército ucraniano al mando de Zelensky, que es el principal, a las puertas de su propio boomerang, porque eso es lo que está a punto de producirse. Ellos mismos van a tener que lamentar su propia caída provocado por su propia ineficacia. Así es como veo el asunto. Así es, Margarita, es que definitivamente estamos en un punto crítico para este conflicto. Mira que recientemente también el presidente serbio, Vučić, habló sobre el tema, dijo que los rusos tienen la iniciativa en el campo de batalla. Entonces, dijo él específicamente que Occidente pensó que sería un trabajo fácil invertir en la defensa ucraniana y financiarla debido a la economía relativamente débil de Rusia. Sin embargo, se está volviendo mucho más difícil ahora. Imagínate, este personaje ya se pronunció, además no se dejó convencer ni está dispuesto a seguir la línea de Occidente, ¿no? Habló precisamente que los militares ucranianos se encuentran pues habían admitido que estaban en desventaja numérica frente a las tropas rusas y al número de armas. Entonces, pues en ese caso estamos hablando ya de otro tipo de estrategias, ¿no? Ya los ucranianos mismos están aceptando estas debilidades. Las Fuerzas Armadas rusas han destruido 579 sistemas de defensa aérea, Margarita, 18.466 tanques a la fecha, o sea, desde el inicio de la operación militar, ¿no? Las tropas ucranianas han perdido en estos días, como eso es diario, el conteo lamentablemente es diario, digo lamentablemente porque es que las cifras a uno no le cuadran, o sea, uno dice, ¿cómo va a caer tanta gente en tan poco tiempo? 1.990 efectivos fueron el 28 de septiembre, no más ahí. Y hoy deben haber caído otros tantos. Entonces, Rusia ya ha hablado de diferentes formas que el suministro de armas a Ucrania pues está involucrando todo el tiempo a la OTAN y obviamente esto no es más que un secreto a voces y ya lo que están haciendo es acabar también con Ucrania.
están acabando con Ucrania ellos mismos. No se trata de solamente una guerra ya allí, ¿no? Sino, por Dios, es un conflicto macro donde están acabando con un pueblo totalmente vulnerable que son los ucranianos. Vamos a ver Bien. el último segmento, Margarita. Ahí. Las líneas rusas, fortificadas y bien abastecidas, repelieron cada intento de contraataque. Al mismo tiempo se reporta que las fuerzas rusas están avanzando en otros sectores del frente, lo que sugiere que Ucrania ha debilitado sus defensas en otros puntos para reforzar la posición en Ugledar, sin éxito alguno. La situación actual en Ugledar no solo es una derrota táctica para Ucrania, sino también una catástrofe estratégica. La pérdida de esta ciudad abre el camino para que las fuerzas rusas continúen su avance hacia el oeste, consolidando aún más su control sobre el Donbass. La captura de Ugledar representa un golpe devastador para la moral de las tropas ucranianas y la falta de coordinación y apoyo por parte del alto mando solo agrava la situación. Mientras tanto, las fuerzas rusas siguen avanzando con fuerza en otras zonas del frente. Las recientes ofensivas en la región de Zaporozhye y Donetsk han mostrado la capacidad de las tropas rusas para adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del campo de batalla. El uso combinado de artillería, aviación y drones ha permitido a las fuerzas rusas mantener una presión constante sobre las posiciones ucranianas, sin darles oportunidad de reorganizarse. Ugledar se ha convertido en un símbolo de la imparable maquinaria de guerra rusa. La rapidez con la que las fuerzas rusas lograron acercar y aislar a las tropas ucranianas ha dejado a muchos observadores militares sorprendidos. Los reportes indican que las fuerzas rusas han desplegado al menos 5 brigadas completas en la zona, lo que equivale a unos 15.000 soldados, todos bien equipados y con un alto nivel de coordinación. Este cerco en Ugledar también ha expuesto la debilidad de la estrategia ucraniana. La dependencia en refuerzos y el intento de mantener una posición perdida han resultado en una trampa mortal para las fuerzas en el terreno. Las decisiones erráticas del alto mando ucraniano, junto con la falta de apoyo aéreo efectivo, han condenado a los defensores a una muerte segura o a la rendición. Pues esto no es una noticia que a nosotras nos guste mucho transmitir, porque se trata de las vidas de seres humanos que están en una guerra sin ningún tipo de razón. Y es lamentable, Margarita, cómo siguen jugando con esto y cómo siguen jugando desde los mismos países miembros de la OTAN, ¿no? Ya también en The Economist, Margarita, el diario norteamericano, habló precisamente desde esta noticia. Ucrania y sus aliados deben admitir que están perdiendo ante Rusia en el conflicto, como lo indica el avance de las tropas rusas en diversas zonas, las bajas diarias que registra el ejército ucraniano y su dificultad para entrenar y movilizar a más militares. Fue la noticia de este diario estadounidense. No estamos hablando de un medio prorruso, no estamos hablando de un medio por allá extraño, estamos hablando de The Economist. Y en este sentido, pues estamos en una, ni siquiera en una fotografía, Margarita, en una película permanente donde todo está dándose de una manera impresionante. Otra cosa que se subrayó en The Economist, ya te doy paso, dijeron que gane o no Trump en noviembre, la única esperanza de mantener el apoyo estadounidense y europeo y de unir a los ucranianos es un nuevo enfoque que empiece por los líderes diciendo honestamente lo que significa la victoria. Es decir, no hay ni hombres, no hay ni armas, no tienen forma, entonces tienen ya que aceptar que perdieron. Bueno, así es. Resumiendo este tema que comenzamos analizando como un círculo de fuego, digamos, un círculo de fuego ruso en torno a Ugledar, cabe decir que estamos frente a un punto geoestratégico de conflicto significativo en la confrontación ruso-ucraniana.
Fíjate que recientemente las tropas rusas han avanzado hacia esa ciudad y han tomado posiciones estratégicas muy cercanas. Y la captura de Ugledar es cuestión de horas. Podría tener un impacto considerable en la dinámica del conflicto en la región, pero lo más estremecedor que prueba la derrota que se viene sobre el adversario ucraniano es la noticia que anda recorriendo las redes y de la que tú hiciste referencia y también se menciona por ahí, es lo de la 72 Brigada Mecanizada Ucraniana que abandonó sus posiciones ahí en Ugledar en medio de esos intensos combates en la región, y se dice que ese movimiento generó enorme desconcierto en el conflicto porque la ciudad se ha convertido en un campo de batalla crucial. Ahora, esto que no preocupe a nadie porque probablemente la demora en anunciar la toma oficial de Ugledar por parte de las tropas rusas se deba al cuidado esmerado que tienen las fuerzas de Moscú de no lastimar a los civiles. Algo que, a pesar de las demonizaciones de los enemigos de Moscú, ha sido una constante en la operación quirúrgica que las acciones militares se llevan a cabo, que son precisas y limitadas en su alcance con el objetivo de, por supuesto, de minimizar los daños colaterales que tiene bombardear una ciudad o un lugar que tiene zonas pobladas cercanas. Así que en el contexto de la confrontación entre Rusia y Ucrania, yo creo que Putin ha descrito la ofensiva como una operación militar especial, justamente con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y esta terminología sugiere una intervención específica y controlada, aunque en la práctica todo el mundo lo sabe, tremendamente difícil que algún civil no perezca en esa batalla. Así que, de todas maneras, por el cuidado que se tiene, de lo contrario, si no hubiera sido ese cuidado y esa operación quirúrgica, ya Moscú hubiera barrido hace rato o hace meses con toda Ucrania. Pero por eso es que la operación se ha dilatado en el tiempo, precisamente por el cuidado con los civiles. Bueno, hasta acá el punto de vista sobre este tema. Esperamos haber dejado satisfechas expectativas, si no de la mayoría, al menos de algunos seguidores, a los que les damos las gracias por la sintonía y los invitamos a seguir estos temas por el canal de La Patria Grande, de esta prensa alternativa, donde nos ponemos a diario en contacto con la noticia y vamos un poco más allá a la repercusión mediática, a la instalación, al posicionamiento y a las miradas de cada medio en dependencia de, digamos, el tinte político o la simpatía que tienen con uno u otro bando. Los dejo con Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que como siempre nos sigue, nos acompaña y nos da todo el soporte para mejorar cada día nuestros análisis. Por ahora los invito a que se sigan vinculando como miembros activos del canal, formando parte de este maravilloso proyecto de La Patria Grande, y los dejo con la frase del día. Que uno tenga que coger las armas no significa que uno tenga que adorarlas y que no haya un momento en el que toque abandonarlas. Lo dijo Gustavo Petro Urrego. Muchas gracias. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.